Examen PIR 68. Tienes 50 minutos para esta simulación del examen PIR. Escoge la respuesta correcta para cada pregunta. Si no acertases a la primera podrás intentarlo nuevamente, pero perderás puntos. Recuerda que en el examen oficial cada error resta puntos. Al terminar podrás autoevaluar tu conocimiento. Te recomendamos que no solo hagas un test para verificar correctamente tu nivel para el examen PIR. Empezar test 002.52.001. Señale cuáles son los componentes terapéuticos principales incluidos en el programa de tratamiento cognitivo comportamental desarrollado por el grupo de Einberg para el tratamiento de la fobia social. El entrenamiento en habilidades sociales y la exposición en vivo. La reestructuración cognitiva y la exposición en el grupo mediante ensayos de conducta. La exposición en el grupo mediante ensayos de conducta junto con la relajación. La reestructuración cognitiva junto con la relajación. La exposición en vivo junto con psicofármacos antidepresivos inhibidores de la recaptación de serotonina. 2. ¿En qué se basa la técnica del rol fijo? 2 puntos en la teoría de los constructos personales de Kelly, en la terapia del reflejo condicionado de Solter, en el psicodrama de Moreno, en el análisis transaccional de Verne, en la bioenergética de Lowen. 3. La jerarquía en una inundación debe ser más graduada y progresiva que en una desensibilización sistemática. Debe ser construida únicamente por el terapeuta. Solo puede aplicarse en imaginación. Debe ser más gradual que la utilizada en la implosión. Debe incluir tan solo información acerca de la situación objetiva sin hacer referencia a los síntomas de ansiedad que experimenta el paciente. 4. En los trastornos disociativos, los síntomas suelen empeorar con tranquilizantes. La memoria a corto plazo está más deteriorada que la memoria a largo plazo. Los síntomas fluctúan en relación al estrés. Se produce una pérdida de memoria tanto de material relevante como irrelevante para la persona, episódica y semántica. Ocurren con frecuencia síntomas psicóticos. 5. Uno de los tratamientos psicofarmacológicos que reducen los tics típicos de la sintomatología del síndrome de la Tourette es la administración de bromocriptina, la administración de reserpina, la administración de haloperidol, la inhibición de la recaptación de noradrenalina, el aumento de la síntesis de serotonina. 6. ¿Qué técnica ha presentado buenos resultados como acompañante de la terapia de exposición en el tratamiento de la fobia a las heridas y a la sangre? 2 puntos. La respiración lenta. La técnica de tensión muscular aplicada. La técnica de relajación muscular progresiva. El entrenamiento autógeno. La técnica de relajación diferencial. 7. ¿Cuál de las siguientes acciones debe evitar una terapeuta ante un enfermo terminal? 2 puntos. Restar importancia a la muerte y animarle para que esté alegre. Analizar qué significa la muerte para esa persona en concreto. Ayudar a disminuir las preocupaciones y angustias que dificultan una muerte serena al enfermo terminal. Escuchar activamente y proporcionar apoyo emocional al paciente. Ayudar al paciente para que el tiempo que le queda de vida no sea una espera pasiva del momento de la muerte. 8. Para poder diagnosticar un trastorno depresivo en niños y adolescentes, hay 2 síntomas básicos que, necesariamente, uno de ellos debe estar presente. Estos 2 síntomas son ánimo irritable y ánimo depresivo y fatiga. Agitación psicomotriz y ánimo irritable, ideación suicida y baja autoestima, anedonia y ánimo depresivo. 9. ¿Cuál de las siguientes estrategias es poco usual para la retirada de una economía de fichas? 2 puntos. Aumentar el tiempo entre las entregas de fichas. Sustituir las fichas por dinero. Incrementar el criterio para la obtención de las fichas. Reducir el número de fichas ganadas por la ejecución de las conductas objetivo. Aumentar el número de fichas necesario para ganar los reforzadores de apoyo. 10. Las pruebas de evaluación psicológica que requieren que las respuestas del sujeto puedan ser registradas, codificadas y procesadas, sin que medie la opinión o criterio del evaluador se denominan autoinformes. Pruebas objetivas. Pruebas subjetivas. Técnicas proyectivas. Pruebas aptitudinales. 11. ¿Cuál de las dimensiones físicas de los estímulos es la que mejor capta nuestra atención? 2 puntos. Los estímulos ubicados en la parte inferior derecha de nuestro campo visual. Los estímulos que poseen tonos en blanco y negro. Los estímulos que permanecen inmóviles. Los estímulos complejos. Los estímulos de diminuto tamaño. 12. El estudio de la personalidad desde una perspectiva transcultural incluye
La consideración de la cultura como algo interno al individuo. La negación de la existencia de los rasgos, subrayando la importancia de los procesos. La comparación de múltiples sociedades para buscar universales culturales. El énfasis en los fenómenos psicológicos propios de una determinada cultura. La concepción diferente del self en cada cultura. 13. La estrategia que ha demostrado ser más eficaz en el tratamiento del síndrome de alienación parental, SAP, es la mediación, la reestructuración cognitiva, las autoinstrucciones, el modelado simbólico, desensibilización sistemática. 14. La medicación es especialmente útil en el tratamiento del trastorno obsesivo-compulsivo cuando está en presente un nivel alto de depresión, una personalidad obsesiva. Obsesiones sin rituales. Rituales sin obsesiones. Conductas de reaseguración. 15. En la teoría de asimilación cognoscitiva de Ausubel se proponen dos principios que se ponen en juego durante el curso del aprendizaje significativo, a saber, asimilación supraordenada y reconciliación integradora. Asimilación progresiva y reconciliación combinatoria. Asimilación supraordenada y asimilación subordenada. Diferenciación progresiva y asimilación combinatoria. Diferenciación progresiva y reconciliación integradora. 16. Un informe psicológico diseñado en función de las cuestiones planteadas por el remitente es un informe basado en la observación, basado en el problema, basado en la teoría, basado en la organización, basado en las técnicas. 17. ¿Cuál de las siguientes sustancias se incluye dentro de las santinas? Hoja de coca, drogas de síntesis, cafeína, benzodiazepinas, fenotiacinas. 18. Según la teoría de inteligencia defendida por J.P. Guilford, la producción divergente sería una operación que daría cuenta de la capacidad de memoria, comprensión, creatividad, juicio, resolución de problemas de una única solución. 19. Los procedimientos de tratamiento más eficaces para el mutismo selectivo en niños son técnicas operantes, técnicas cognitivas, técnicas sistémicas, técnicas de incremento de la autoestima, técnicas de potenciación personal. 20. ¿Cuál es el objetivo de la terapia de exposición en el trastorno dismórfico corporal? 2. Convencer al paciente de que su apariencia es atractiva, que el paciente tolere la visión de su imagen, modificar la percepción de los demás sobre su imagen, producir un cambio en las reacciones de los demás ante sus cambios físicos, explorar los hábitos de evitación que ha adquirido el paciente. 21. El razonamiento transductivo es un error frecuente en una etapa de la teoría de Piaget. ¿En cuál? Etapa sensoriomotora. Etapa preoperacional. Etapa de operaciones concretas. Etapa de operaciones formales. Etapa de las operaciones postformales. 22. Para medir la creatividad desde una vertiente psicométrica se utilizan los tests de inteligencia general, tests de pensamiento convergente, tests de pensamiento lateral, tests de pensamiento divergente, tests de pensamiento global. 23. El estado de adaptación caracterizado por la disminución de la respuesta a la misma cantidad de droga o por la necesidad de una dosis mayor para provocar el mismo grado de efecto farmacodinámico, es conocido como tolerancia, craving, síndrome de abstinencia, intoxicación, potencial adictivo. 24. Los autorregistros son un tipo de técnica subjetiva, autoinforme, entrevista, técnica observacional, tests psicométricos. 25. En una investigación que busca realizar inferencias a partir del análisis de los datos, a los valores que delimitan la zona de rechazo de la hipótesis nula los llamamos valores residuales, críticos, extremos, falsos. Punto de corte. 26. ¿Para qué trastorno se han desarrollado técnicas de tratamiento específicas para incrementar la motivación para el cambio? Esquizofrenia, trastorno obsesivo-compulsivo, adicciones, insomnio, cáncer. 27. ¿Quién publicó en 1886 el caso Lucile, considerado como la primera cura catártica? Charcot, Bernheim, Janet, Binet, Benedict. 28. Según la teoría psicosexual de Freud, un niño de 2 años está inmerso en la etapa oral, anal, latente, genital, fálica. 29. ¿Cuál de las siguientes situaciones no se puede definir como típicamente agorafóbica? Estar solo fuera de casa, encontrarse al aire libre en una multitud, acudir a un lugar cerrado con gente, viajar en transportes públicos, hablar en público. 30. El grado en el que una prueba psicológica comprende una muestra representativa del universo posible de conductas que se pretende evaluar con ella, es la consistencia interna, validez de contenido, fiabilidad test-retest.
Validez de constructo. Validez criterial. 31. El estadio 5 del desarrollo moral de Kohlberg, caracterizado por la conciencia de que los sistemas de reglas son interpretables y consensuados y por tanto flexibles, y susceptibles de matizaciones, forma parte de la etapa preconvencional, protoconvencional, convencional, postconvencional, metaconvencional. 32. La ira y la hostilidad son factores de riesgo significativos de las fobias, la depresión, la esquizofrenia, el trastorno por déficit de atención con hiperactividad, la enfermedad coronaria. 33. Funciones motoras, organización acústico-motriz, funciones cutáneas superiores y cinestésicas y funciones visuales superiores son algunas de las escalas de Test de aprendizaje verbal de California, batería de Alstead-Reitan, Test Barcelona. Examen neuropsicológico de Luria Christensen, escala de inteligencia de Wechsler. 34. En el patrón atribucional que se define como indefensión, los éxitos se atribuyen a causas internas, causas controlables, causas estables, causas secundarias, causas externas. 35. Para poder efectuar un diagnóstico de un episodio depresivo mayor, DSM-4, se requiere que el paciente exhiba síntomas de estado de ánimo depresivo y anedonia, haya experimentado los síntomas durante al menos 2 años, los síntomas no se deban a la acción de medicamentos o drogas, nunca haya experimentado un episodio maníaco o hipomaníaco, presente al menos 3 síntomas depresivos. 36. Una de las características del inventario clínico multiaxial de Millón 3, 1901-3, en la evaluación de la personalidad patológica, es la inclusión de las 5 grandes dimensiones de la personalidad, la inclusión de las dimensiones de personalidad de Eysenck, el uso de preguntas abiertas, el uso de calificaciones estándar denominadas tasa base, la inclusión de los trastornos del desarrollo. 37. Según los estudios de Darley y Latane, es más probable que se inhiba la conducta de ayuda cuando hay muchas personas presentes en la situación, cuando no se da el efecto espectador, cuando se reduce la activación empática, cuando se da identificación grupal. La probabilidad de que se dé o no una conducta de ayuda depende de la variabilidad individual. 38. ¿Qué se entiende en psicología social por error fundamental de atribución? 2 puntos. El error por el que se sobreestima el número de personas que responden como uno mismo. El error por el que se subestima el número de personas que responden como uno mismo. El sesgo del actor a hacer atribuciones disposicionales. El sesgo de atribuir la conducta de otro a causas internas más que a causas situacionales. El sesgo de atribuir la conducta de otro a causas situacionales más que a causas internas. 39. Las pruebas psicológicas que se caracterizan por una tarea no estructurada que permite una variedad ilimitada de respuestas posibles se denominan baterías aptitudinales, clasificaciones Q, técnicas proyectivas, listas de adjetivos, autoinformes. 40. ¿Qué técnica de las siguientes es más utilizada para el tratamiento de problemas de relación de pareja? Modelado, economía de fichas, contrato de contingencias multilateral, encadenamiento, desensibilización sistemática. 41. ¿Cuál de los siguientes subtipos de esquizofrenia se parece más a la esquizofrenia tipo I de Crow? 2 puntos. Desorganizada, catatónica, paranoide, indiferenciada, residual. 42. Los datos actuales sugieren que la posible función del hipocampo en la memoria es almacenar memorias declarativas a largo plazo, procesar memorias declarativas a largo plazo, recuperar destrezas sensomotoras, consolidar memorias adquiridas mediante condicionamiento de demora, consolidar destrezas sensomotoras. 43. La técnica subjetiva que fue diseñada con el objeto de dar cuenta de cómo las personas elaboran los distintos roles interpersonales, con el fin de establecer hipótesis clínicas sobre la persona objeto de estudio, se denomina la clasificación Q, la lista de adjetivos. La técnica del diferencial semántico, test de constructos personales, REP, de Kelly. La técnica de ajuste de modelos de Bem. 44. La teoría del desarrollo intelectual de Piaget es una de las teorías que ha tenido una mayor aceptación dentro de la psicología. No obstante, también ha sido objeto de numerosas críticas. Una de las principales se refiere al siguiente hecho: concede escasa importancia al contexto social. Su explicación se fundamenta en el modelo mecanicista. La metodología que utiliza carece de rigor experimental. Concibe el desarrollo como una forma de adaptación biológica del organismo al medio. Explica de manera insuficiente la transición de un estadio a otro. 45. Luis experimenta una preocupación incontrolada e improductiva por sucesos cotidianos, que se acompañan a menudo de síntomas físicos, de tensión muscular, dolor de brazos, de espalda,
etc. Es probable que Luis padezca un trastorno hipocondríaco, de ansiedad generalizada, obsesivo-compulsivo, fóbico, fobia social, de ansiedad anticipatoria. 46. ¿Cómo denominamos a una conducta emitida por el sujeto que produce unas consecuencias en el medio, las cuales a su vez pueden controlar dicha conducta? Conducta contingente, conducta experimental, conducta operante, conducta de efecto, conducta estimular. 47. Un paciente nos dice que ha estado muy angustiado porque ha realizado en los últimos días una práctica de riesgo para la infección por VIH, pero se ha realizado las pruebas de detección de anticuerpos, y le han dicho que no tiene anticuerpos frente al VIH. ¿Qué le debemos indicar al paciente? Debemos felicitarle porque eso demuestra que no está infectado por el VIH. Debemos felicitarle porque eso indica que posiblemente sea inmune frente al VIH, y por tanto está naturalmente protegido frente al virus. Debemos hacerle ver que todavía se encuentra en el denominado período ventana, de modo que es conveniente que se vuelva a hacer las pruebas transcurridos al menos 3 meses desde que realizó la práctica. Tendríamos que señalarle que desgraciadamente todo aquel que ha realizado una práctica de riesgo está infectado, aunque no siempre aparezca en las primeras analíticas. Deberíamos aconsejarle volverse a hacer las pruebas una semana después. 48. ¿Qué autor mantenía que todos los procesos psíquicos superiores, pensamiento, lenguaje, emociones, voluntad, eran movimientos reflejos? V. Bechterev. I. P. Pavlov. I. M. Sechenov. A. Binet. B. Babkin. 49. El objetivo del sistema comprensivo de Exna es validar el test de apercepción temática, estandarizar el uso de las técnicas de ejecución, dotar a la prueba Rorschach de una base psicométrica adecuada, evaluar el autoconcepto y los constructos personales, validar la clasificación Q50. Las fibras preganglionares del sistema nervioso autónomo liberan acetilcolina en la división simpática y norepinefrina en la parasimpática. Norepinefrina en la división simpática y acetilcolina en la parasimpática. Noradrenalina, acetilcolina, norepinefrina. Calcular resultado.